En este video vamos a seguir trabajando con los números complejos y particularmente vamos a hablar de la división de los mismos, es decir, de la división de los números complejos. Así que, sin perder más tiempo, si recordamos que un número complejo, llamado z1 por ejemplo, es a más bi, con a la parte real y b la parte imaginaria, acompañado por la unidad imaginaria, y tomamos otro número complejo, al que vamos a llamar z2, con c más di, podríamos definir la división entre z1 y z2, es decir, z1 dividido z2. Y esto nos entregaría la expresión a más bi sobre c más di. Esta operación, esta división entre números complejos, nos va a dar como resultado otro número complejo, o a veces nos va a dar un número real, en casos especiales, claro está. Sin embargo, la forma de resolverlo es también similar a la forma en que racionalizamos. Recordamos que cuando racionalizamos tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del denominador. Así que, si nuevamente suponemos que z2, o no suponemos, sino que es lo que tenemos, z2 es nuestro denominador, definido por c más di, podríamos definir el conjugado de z2 como c menos di. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar, ahora con un color llamativo, vamos a multiplicar y dividir vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, en este caso por c menos di. Y lo mismo en el denominador, c menos di. Ahora, si nosotros multiplicamos y dividimos, claro está, en la misma expresión, esta expresión, en este caso, esta expresión es igual a 1, ya que c menos di sobre c menos di es exactamente lo mismo. Si simplificamos, nos queda que esto es igual a 1. Y cuando multiplicamos por 1 en una expresión, la expresión supuestamente no se modifica. Sin embargo, se acomoda a ciertas conveniencias que nosotros vamos a plantear. Así que, si multiplicamos numerador y denominador por la misma expresión, no vamos a modificar nada a simple vista, es decir, en la igualdad. Sin embargo, nos va a convenir hacer esto y van a ver por qué. Supongamos entonces ahora lo que nos quedó. Nos quedó que z1 sobre z2 es igual a más bi por c menos di, todo esto sobre c más di por c menos di. Vamos a hacer la propiedad distributiva del denominador y del numerador y vamos a ver qué nos queda. Primero, empezando con la a, nos va a quedar a por c menos a por di. Luego vamos a tener más c por bi menos d por b por i al cuadrado, es decir, por i por i. Esto en el numerador, yo sé que es bastante complejo, que no se comprende bien qué es lo que parece acá en estas letras. Sin embargo, esto al trabajarlo de una forma general es que da esa apariencia de dificultad. Sin embargo, van a ver que cuando trabajemos con números es simplemente una propiedad distributiva. El mayor interés está en el denominador. En el denominador vamos a tener c por c, es decir, c cuadrado. Luego vamos a tener di por menos di. Vamos a tener menos di cuadrado. Y luego vamos a tener
c por menos di va a ser menos c por di, justamente. Y di por c va a ser igual a más c por di. Así que veamos que tranquilamente podemos simplificar esta expresión, este término, con este otro término. Cuestión que nos quedarían solo estos dos términos. Y veamos que si los desarrollamos, bueno, nos queda c cuadrado menos d al cuadrado por i al cuadrado. Y como nosotros sabemos por la definición de la unidad imaginaria, i al cuadrado es igual a menos 1. Por lo que en el denominador nos va a quedar solamente, vamos a borrar, nos va a quedar solamente la siguiente expresión: c al cuadrado más d al cuadrado. Es decir, dos números reales que se van a poder distribuir a los distintos términos del numerador, definiendo una suma o una resta de números complejos o un número complejo de forma binómica. Pero bien, veamos un ejemplo particular para comprender un poco más esto, que es lo importante. Supongamos un z1 igual a 3 más 2i y un z2 que sea igual a 1 menos 2i. Y vamos a definir la división z1 sobre z2. Es decir, 3 más 2i sobre 1 menos 2i. Antes que nada, vamos a definir también el conjugado del denominador, es decir, el conjugado de z2, que va a estar dado por 1 más 2i. Es decir, si ahora lo que hacemos es multiplicar en el numerador y en el denominador por esta misma expresión, no se modifica la igualdad. 1 más 2i, esto es un más, 1 más 2i. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a dividir estos dos complejos de la forma en que ahí se debe hacer. Realizamos la propiedad distributiva, 3 por 1, 3 por 2, y esto nos va a quedar, a ver, vamos de este lado. Esto es igual, 3 por 1, 3. 3 por 2i es más 6i. Luego, 2i por 1 es 2i. Y 2i por 2i es más 4i cuadrado. Hasta acá estamos bien. Y ahora veamos el denominador. El denominador, como en esta expresión tenemos una diferencia de cuadrados. Recordamos que la diferencia de cuadrados, que era esta expresión, era igual al primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Es decir, como tenemos una diferencia de cuadrados, ya directamente podríamos expresarlo como 1 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Así que bien. Y esta, bueno, claro que esta es la idea de multiplicar por el conjugado del denominador, para así deshacernos de la parte o de la unidad imaginaria. Vamos a desarrollar un poco más acá y nos va a quedar 3 más 6i más 2i son 8i. Luego tenemos 4 por i al cuadrado es 4 por menos 1. Y en el denominador tenemos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, claro que es 4, por i al cuadrado, que es también menos 1. Es decir, nuevamente tenemos 3 más 8i menos 4 sobre 1 más 4. Es decir, 3 menos 4 es menos 1, tenemos menos 1 más 8i sobre 5. Y ya estamos bastante avanzados, ya estamos bastante cerca del final. Ahora simplemente nos queda distribuir el 5 para ambos miembros. Y esto nos queda, para ambos términos, perdón, nos queda menos 1/5 más 8/5 de i. Y esta, sin más ni menos,
es el resultado de la división entre z1 y z2. Fíjense que es un número complejo, con partes fraccionarias, pero no deja de ser un número complejo, y que, insisto, la forma de resolverlo, si tenemos z1 y z2, fue simplemente buscar el conjugado del denominador para luego multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador. Y esa es la forma de trabajar las divisiones de números complejos.